Si son seguidores del canal, sabrán que hace poco jugué The First Descendant y que entre mis próximos videos está analizar Stellar Blade, cuando pueda comprarlo y jugarlo. Y ambos comparten dos cosas en común. Son videojuegos surcoreanos y están protagonizados por mujeres hermosas en trajes increíblemente ajustados. Esta representación estereotipada de la mujer, típica del continente asiático, me llevó a recordar lo que se hace en Occidente, donde el feminismo y el Me Too han llevado a presentarlas en la cultura de una forma completamente diferente, y que combinado con el rechazo, a veces visceral, de algunos a cualquier cosa que parezca woke, me ha motivado a hacer este video de opinión, donde haré un breve repaso de cómo ha evolucionado la representación de la mujer en la cultura y cómo se compara Occidente con Asia. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta, dejes algún comentario o si deseas comprar algo que hayas visto en el video, lo hagas siguiendo el enlace de Amazon en la descripción, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Desde que la humanidad tuvo el concepto de cultura, está buscado representar los valores, costumbres, ideas y preocupaciones de cada civilización, unas que no están escritas en piedra, ya que con el pasar del tiempo, estos valores y costumbres evolucionan y cambian, haciendo que lo normal de hoy sea lo anticuado de mañana. Y una de las cosas que mejor demuestra esto es la representación de la mujer en el cine y la televisión, que ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Pero aunque las formas cambien, hay dos elementos que parecen mantenerse fijos en cómo representar a las mujeres en la cultura. Hacerlo a partir de lo que la sociedad considera normal en un momento dado, y hacerlo en pos de complacer lo que los hombres deseamos ver. Y quizás esto último es lo más importante porque, al final del día, el cine y la televisión condicionaron bastante las ideas de la sociedad durante el siglo XX, e históricamente, ambas industrias estuvieron dominadas por hombres, desde los ejecutivos que tomaban las decisiones, las producciones dirigidas y escritas por hombres y con productos dirigidos a hombres. Y todo esto sin hablar de la influencia que los propios gobiernos, de nuevo generalmente dirigidos por hombres, tenían en la sociedad. Sin ir muy lejos, entre las décadas de los 30 y 50 se aplicó en Estados Unidos el Código de Producción de Películas, mejor conocido como Código Hays, que llevó a que las mujeres tuvieran roles limitados como mujeres puras, inocentes y domésticas. Y aunque siempre hay excepciones, vemos cómo esto causó que, durante el siglo XX, las mujeres fueran representadas para cumplir alguna fantasía masculina, como la dama en apuros que debe ser rescatada, la perfecta ama de casa y madre, la peligrosa femme fatale que usa su belleza como arma de manipulación y poder, las guapas rebeldes contra la tradición y las heroínas de acción que actúan como un hombre. Incluso cuando se buscaba dar una imagen más empoderada de la mujer, esta terminaba cayendo en los cánones que esperaban los hombres. No en vano, seguían siendo hombres, no mujeres, los que definían que era fuerte, empoderada y bella. Por ejemplo, por algo en los cómics, Supergirl nació usando una minifalda nada práctica para combatir o volar, o la Miss Marvel original usaba un bikini como superheroína, ya que es casi seguro que nadie en DC o Marvel le preguntó a una mujer qué vestiría una mujer si tuviera superpoderes. Pero estos no son los únicos ejemplos, ya que el concepto de mujer fuerte y empoderada de algunas películas nos deja a personajes como Ripley de Alien o Sarah Connor de Terminator. Dos personajes que, si fueran actuados por hombres, cambiaría poco o nada la trama. La frase que George Lucas le dijo a Carrie Fisher al filmar la Star Wars original de "las mujeres no usan sostén en el espacio", o el énfasis en lo guapas que son las heroínas de acción de películas como Matrix o Resident Evil.
Creo que la mejor frase que resume el cómo era la representación de las mujeres durante el siglo XX es hecho por hombres para hombres. Algo evidente incluso cuando se trataba de dar una imagen empoderada y fuerte de las mujeres, y que no sería sino en las últimas décadas, tras el lento pero progresivo auge del feminismo a partir de los años 60 y más recientemente del movimiento Me Too en 2017, que empezaría a cobrar más relevancia en la cultura popular. Esto llevó a un cambio de filosofía, pasando ahora al hecho por personas para personas, o incluso directamente hecho por mujeres para mujeres, buscando darnos personajes femeninos más realistas, emocionalmente más profundas y menos amarradas a roles tradicionales o estereotipos, y en líneas generales, personajes que buscan apelar a las ideas, valores y preocupaciones de las mujeres, no solo de los hombres. En el caso del cine, recientemente lo vimos en Barbie, una película dirigida y coescrita por Greta Gerwig y protagonizada y coproducida por Margot Robbie, y que me gustó precisamente porque las mujeres que ahí salen parecen mujeres reales, no visiones de lo que un hombre cree que es una mujer. En el caso de los videojuegos, desde la década de los 80 no solo se asoció este medio a ser un simple juguete electrónico, sino uno dedicado casi en exclusiva para niños y eventualmente adolescentes y hombres, muy distinto al cine, la televisión o los libros, que jamás se centraron tanto solo en hombres. De ahí que los roles tradicionales que mencionaba antes, dama en apuro, femme fatale, heroína de acción, énfasis en la belleza, etc., sean todavía más marcados, como la princesa Peach eternamente siendo rescatada por Mario, la femme fatale que era Lara Croft en los juegos originales de Tomb Raider, o Samus Aran en los juegos originales de Metroid, donde el que sea mujer importa cero o nada al final del día. Por esto, en los videojuegos, esta nueva forma de representar a las mujeres se sintió como un cambio tan drástico, aún más marcado que en el cine y la televisión, pero que ha permitido que en los últimos años haya habido un auge de personajes femeninos mucho más interesantes que antaño. Por ejemplo, tenemos a la Lara Croft del remake de Tomb Raider de 2013, que pasó de ser una femme fatale que enfrenta todo sin miedo a una joven arqueóloga que enfrenta su primera aventura, una persona hábil pero sin experiencia que sufre toda clase de tragedias, miedos y dudas, pero que tiene una gran resiliencia física y mental y que logra salir adelante y sobrevivir. También tenemos a Ellie en The Last of Us, una chica que ha sobrevivido toda su vida rodeada de brutalidad, que es una superviviente nata que vive con la culpa de no haber podido salvar a sus seres queridos y que se deja llevar por el deseo de venganza y odio que la terminan convirtiendo en un monstruo. O la favorita de quienes odian todo lo que parezca woke, Aloy de Horizon Zero Dawn y Forbidden West, una mujer en un mundo post-apocalíptico, una guerrera y superviviente que tiene una curiosidad impropia de una sociedad amarrada a la tradición que le permite ver y descubrir cosas que los demás no ven. Con esto no pretendo negar que en los videojuegos no hubiera buena representación de las mujeres antes o que ahora todo se haga sin problemas, solo hablar de tendencias a nivel general para mostrar cómo ahora en Occidente se hace el intento, con distintos grados de éxito, de representar a las mujeres preguntando qué desean las mujeres, no solo los hombres, para así tener personajes que se sientan mejor desarrollados, profundos y más realistas. En el caso del continente asiático, vemos que hay una curiosa mezcla entre la tradición, la sexualización y el feminismo, que a los ojos occidentales crea situaciones muy extrañas, donde una misma trama puede tener un personaje femenino muy bien desarrollado, al tiempo que está rodeada de toda clase de clichés, sexualización y en algunos casos machismo descarado.
Por un lado, vemos cómo hay un enfoque en el rol tradicional de las mujeres como pareja, amas de casa y madres, que deben cumplir los estrictos cánones de belleza de la sociedad, en tramas hechas por hombres para hombres, más centrados en ver a mujeres hermosas cumpliendo sus fantasías que en tener una trama con una mujer que se sienta como un ser humano real. Al mismo tiempo, el crecimiento económico y la expansión de ideas y valores occidentales como la democracia, la diversidad y el feminismo han llevado a presentar mujeres fuertes, líderes, guerreras, aun a pesar de todo el machismo y tradición inherente que les rodea. Por ejemplo, Quiet en Metal Gear Solid 5 es una de las mejores francotiradoras del mundo y quizás la mejor soldado de la Mother Base, pero literalmente va al campo de batalla en bikini. Bayonetta es una poderosa bruja capaz de hacer pedazos a sus enemigos, pero es toda una supermodelo sexualizada. Y 2B en Nier Automata es un androide que cumple con extrema eficiencia sus misiones, pero lo hace vestida de sirviente en minifalda. Y eso por solo sacar ejemplos de los videojuegos, porque si vamos al anime, los tenemos de todo tipo, desde los más decentes, que solo enfatizan la belleza de la protagonista y su rol como pareja y ama de casa, hasta los que bordean o caen directo en escenas para adultos nada monetizables en YouTube. Pero aunque esto es lo que ocurre a nivel general, en Asia hay países que tienen sus particularidades, y quiero centrarme en 3 en concreto. Japón, por ser una potencia desde hace décadas en materia de videojuegos y todo un referente cultural gracias a los animes, y Corea del Sur y China, las dos grandes potencias emergentes en materia de videojuegos, y al menos en el caso de Corea, un país que está ganando fuerza con sus series de televisión y películas en el público general. En el caso de Japón, la representación de las mujeres está influenciada por el anime, el papel de la mujer en la familia y la sociedad y en la sexualización de sus cuerpos. De esta forma, aun si se presenta una mujer fuerte y poderosa, no es raro que a su vez sea dulce y tierna, que termine siempre en alguna relación de novia, esposa o madre que demuestren, con éxito o no, que son buenas amas de casa y en muchos casos, en serio muchos, en tramas que las sexualizan a niveles extremos. En el caso de Corea del Sur, la gran influencia son las idols, el K-pop y los cánones tradicionales de belleza, por lo que los juegos tienen un mayor énfasis en el realismo, con mujeres altamente estilizadas, maquilladas y bellas, en cuerpos delgados, rostros perfectos y una estética cuidadosamente diseñada que, en última instancia, busca enfatizar su belleza por encima de todo. En el caso de China, esta tiene una particularidad, ya que su sociedad es tan conservadora y machista como los dos anteriores, y tiene el mismo conflicto entre valores modernos y tradición, pero tiene un detalle que muchos olvidan por su éxito económico. Son una dictadura comunista, donde la libertad de expresión brilla por su ausencia y lo que domina es la censura. Esto se traduce que la estricta búsqueda de reforzar la moral, las buenas costumbres y tener una sociedad menos femenina haya llevado a la prohibición de mujeres sexualizadas y a enfatizar más los protagonistas fuertes y masculinos. Por eso es que juegos como Genshin Impact o Zelda Zone Zero están menos sexualizadas que si fueran hechos en Japón o Corea del Sur, pero todavía buscan cumplir fantasías masculinas y conservan ese conflicto entre la tradición y la modernidad. En líneas generales, creo que lo que mejor define a la representación de las mujeres en estos países es el conflicto, ya que la tradición y el machismo presentes en estas sociedades presentan a las mujeres de formas que en el mejor de los casos da vergüenza ajena en Occidente, y en el peor sería impensable o ilegal. Pero al mismo tiempo, estas ideas chocan de frente con una modernidad y feminismo que, al igual que sucede en Occidente, piden mujeres que sean algo más que solo fantasías masculinas en las historias, dando como resultado una mezcla impensable entre tradición, machismo y modernidad en nuestro lado del mundo. Aunque originalmente me iba a concentrar en la representación de las mujeres en videojuegos, al final terminé hablando de la cultura en general,
ya que hay un elemento que jamás falta cuando se habla de este tema, tanto cuando veo algún comentario en redes sociales o en mis propios videos en YouTube. El de la persona molesta porque lo woke está arruinando las películas, series o videojuegos en Occidente y que antes se hacía mejor. Mi intención no es simplificar y decir antes todo era malo y ahora todo es bueno. Tengo que generalizar si queremos que este video dure menos de 20 minutos. Sino recordarles que lo que vemos ahora son historias que se hacen una simple pregunta. ¿Cómo le gustaría a las mujeres que se represente a las mujeres? Y evidentemente a las mujeres les gusta que las representen como personas, no simples fantasías masculinas. Mi otra intención es recordar las diferencias que este tema genera entre las distintas culturas, ya que mientras Occidente se intenta representar a las mujeres tomando en cuenta su opinión, en Asia se vive en un conflicto, donde esa necesidad de escuchar más a las mujeres choca de frente con una sociedad conservadora y unas producciones que priorizan lo que desean los hombres. Pero en última instancia, quizás lo que me gustaría recordar a muchos es que, aunque entiendo por completo la preferencia por mujeres bellas en traje ajustado, no podemos olvidar que la mitad de la población son mujeres, unas que también tienen ideas, valores y fantasías, y que tienen todo el derecho de tener voz y voto en cómo se les representa. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día, hasta pronto.